Hechos capítulo 20, versículo 7. A este tema lo hemos titulado Un joven que cayó del tercer piso. Hechos capítulo 20, versículo 7. Lo leemos todos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús, el Cristo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento, alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El libro de Hechos fue escrito por el médico Lucas, y él fue el testigo, el que vio la muerte de este joven Eutico, y nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o es decir, la cena del Señor, Pablo les enseñaba acerca del Señor, acerca del reino de Dios, y le estaba enseñando Pablo, le estaba dando una predicación, un mensaje bien largo, porque dice que habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo me imagino esos tremendos mensajes que daba Pablo, y cuánto anhelara yo estar escuchando a los pies de Pablo, y cuántas esas personas tuvieron el privilegio de estar a los pies de Pablo, de escuchar cómo Pablo hablaba de Dios, hablaba de Jesús, hablaba de la muerte de Cristo Jesús, hablaba de la resurrección de Cristo Jesús. Y él dio un discurso, dice que muy largo, que dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Y luego en el versículo 8 nos dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Es decir, no habían pocas gentes en ese aposento alto. Un aposento alto es más bien, según las otras traducciones, es un cuarto arriba del primer piso. Es un lugar arriba del primer piso. Entonces, en ese cuarto, en el aposento alto, habían muchas personas, quizás, porque no solamente había Pablo, porque ahí Pablo se reunió con sus acompañantes a Troas, y ahí se reunieron los demás discípulos. Entonces había mucha gente ahí, y nos dice aquí que había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Y en el versículo 9, aquí es donde quiero entrar al tema. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Recordemos esos puntos porque nos va a ayudar mucho a entender este pasaje. Que un joven llamado Eutico, que estaba sentado ¿en dónde? En la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Yo no sabía esto, pero busqué un poquito más acerca de Eutico, y según se dice que el nombre de Eutico significa afortunado, feliz, alguien dichoso. Yo no sabía esto, pero me llama la atención porque que este joven, quizás de 12 años, 15 años, no sabemos, porque nos dice aquí que era un joven, o que fue un joven. Y nos dice en el versículo 9 una vez más y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana.
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No sé a cuántos de ustedes les ha llegado un sueño muy profundo cuando uno está en el servicio, cuando uno está en el culto. A mí me ha tocado esos momentos, ¿verdad? No les digo que yo voy a estar despierto, ¿verdad? Porque quizás a la mayoría de todos nos ha dado el sueño en el mensaje, ¿verdad? Y especialmente Pablo no predicó un mensaje de 1 hora, 2 horas, dice que él se extendió hasta la medianoche. Entonces Pablo, reunido, congregado con los discípulos, estaba hablando de Dios, y en ese, se puede decir, en ese grupo de personas, de creyentes, de discípulos, había un joven que se llamaba Éutico. Y este joven dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué tremendo, porque ese jovencito no se esperaba, no sabía de lo que le iba a suceder a él en esa noche. No sabía él que iba a morir, no sabía él que él iba a caer del tercer piso. Y yo me imagino que a él no le llegó en su mente de que él iba a de repente caerse del tercer piso y morir en ese momento, en esa noche. Pero pero yo creo, mis hermanos, que cuando las cosas suceden por un propósito. Sucede porque hay un plan detrás de todo esto, detrás de todo lo que atravesamos, detrás de todo lo que tenemos que confrontar, o las circunstancias negativas que tenemos que atravesar días tras días. Y yo creo que Éutico no se esperaba de que él se iba a caer de la ventana, y especialmente él no estaba en el primer piso, él estaba en el tercer piso. Me imagino que el tercer piso ha de ser un poquito más alto que el techo de aquí, de este edificio, ¿verdad? Ha de ser un poquito más arriba, ¿verdad? Pero que este joven dice que estaba escuchando a Pablo cuando él estaba predicando, enseñando, y le llegó un sueño bien profundo, le llegó un sueño que lo venció, y que él estaba sentado en la ventana. Y no sé por qué se sentó este joven. Me llama la curiosidad, porque dice ahí que estaba sentado en la ventana. ¿Qué hacía ahí? No sé, quizás porque el cuarto o el aposento alto estaba muy lleno, que no había lugar. No sé cuál era la razón, pero dice que este joven se sentó. ¿En dónde? En la ventana. Le llegó el sueño, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Hermanos, caer del tercer piso no es caer de 5 pies, de 10 pies. No sé cuántos pies mide 3 pisos, ¿verdad? Y como vemos, como hace pocos días atrás se derrumbó un edificio ahí en Miami, Florida. No sé si estoy correcto, ¿verdad? Y fue un edificio, no sé de cuántos pisos, o 10 pisos o más, ¿verdad? Y me vino a la mente esto, ¿verdad? Y recuerdo que en el año 2001, no sé si aquí hay jóvenes más de 20 años o 25 años, pero no sé si se acuerdan ustedes que en el año 2001 las 2 torres gemelas se destruyeron, se cayeron, ¿verdad? Y mucha gente murió en aquel año 2001. Mucha gente se brincó desde allá arriba de esos edificios, y esas personas que cayeron de las torres no vivieron, todos murieron. Y fíjense que este joven Éutico estaba en el tercer piso sentado a la ventana, y
No sé qué pasó, quizás estaba cansado porque todo el día quizás estuvo jugando o estuvo estudiando o estuvo trabajando quizás, ¿verdad? Porque aquí no nos especifica, pero dice que cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Cuando ese joven cae del tercer piso hacia abajo, yo creo que los hermanos, los creyentes que estaban allí presentes, los que escucharon o vieron que este joven se cayó, yo creo que algunos empezaron a gritar, a llorar, empezaron a llorar porque Eutico se había muerto. Porque aquí nos dice que este joven fue levantado muerto. Es decir, que cuando este joven cae, quizás del tercer piso hasta el suelo, se tardó unos 2 segundos por decir, cae. Y entonces yo creo que cuando este joven muere al instante, porque no fue un golpe chiquito o un golpe liviano, caerse del tercer piso, mis hermanos, es de seguro a la muerte, de seguro va a morir esa persona. Y en este caso Eutico dice que murió. Y en ese momento yo creo, porque según algunos testimonios que yo he oído de algunos hermanos, que cuando uno muere, dice que el alma de la persona sale de su cuerpo, ¿verdad? Se desprende del cuerpo. Y cuando se desprende el cuerpo, dice, me han contado algunos hermanos, que realmente sí lo creo eso, que es cuando uno muere, sale su alma del cuerpo, se desprende y se mira la persona que muere y el alma se desprende. Dice que el alma mira el cuerpo que está ahí en el piso. Y yo creo que meditando bien lo que le sucedió a este joven, cuando este joven muere de repente, al instante, yo creo que este joven murió al momento, al instante, y quizás vio su cuerpo o su alma se desprendió de su cuerpo, miró quizás su cuerpo que estaba tendido ahí, y los hermanos, los creyentes, los discípulos estaban llorando, gritando, ¿verdad? Pidiendo ayuda para que hicieran algo para que este joven viviera. Pero este joven tristemente cayó muerto. Y no solamente las personas, los discípulos, pero yo creo que también si ahí había algún familiar o los padres de Eutico, yo creo que ellos lloraron por ese joven, porque este joven había muerto. Pero algo maravilloso sucedió en ese momento, en ese momento que cae Eutico al piso. Dice que en el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces cuando Eutico cae al piso y muere, porque Lucas fue el que lo vio, que él era un médico y fue un hombre que estudió de medicina. Él quizás vio que Eutico había muerto, pero lo que hace Pablo es de que cuando él estaba en el aposento alto, baja y se echa sobre Eutico y lo abraza, y dice que él le dice a los discípulos, los que estaban ahí, no os alarméis, pues está vivo. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, joven, jovencita, que cuando Eutico muere, no era por decir, oh, ya se murió Eutico, y todos lloraron, pero yo creo que había un propósito para la vida de Eutico, porque Dios es un Dios de planes y de propósitos. Dios es un Dios que tiene propósitos. Aun cuando una persona muere, Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Porque Pablo dice que él baja y se tiende sobre Eutico, lo abraza, y quizás todos ahí llorando, tristes, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya se murió Eutico, ¿verdad? Pero Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que fue usado tremendamente por Dios, era un hombre movido por Dios, era un hombre movido por el poder de Dios. No era simplemente Pablo, pero era el poder de Dios que estaba sobre Pablo. Se echa sobre Eutico
y Pablo, el poder de Dios a través de Pablo resucita a este joven, levanta a este joven, y Pablo anima a los discípulos y les dice: hermanos, no os alarméis, pues Eutico está vivo. Cuando todo quizás cuando todo quizás haya terminado con la vida de Eutico, yo creo que Dios a través de Pablo, movido por el poder de Dios, movido por el Espíritu de Dios, Pablo se echa sobre él y de inmediato, de instante, Eutico regresa a la vida. Y me llama mucho esta historia. ¿Por qué? Porque Eutico volvió a resucitar. Aquí nos dice que él murió. Cuando uno muere, es de seguro, si es creyente, si es cristiano, de seguro se va a la gloria de Dios, llega a la presencia de Dios. Pero me llama la atención que cuando él muere, dice que Pablo lo ora por él, se echa sobre él y es resucitado. Pero ¿por qué es resucitado Eutico? Porque déjenme decirles que Eutico tenía un plan, un propósito, como cada uno de ustedes aquí, mis amados hermanos, jóvenes, jovencitas. Ustedes no se imaginan el plan, el propósito que Dios tiene para ustedes. Ustedes no se dan cuenta qué es lo que Dios tiene para ustedes, pero Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene propósito para la juventud que está aquí en medio de nosotros. Jóvenes que quizás se creen que no tienen valor, o que se creen que no pueden ser usados por Dios. Pero déjeme decirte, jovencita, que Dios sí te puede usar. Dios te puede usar de una manera muy especial. Dele gloria y honra al Señor en esta noche. Entonces, nos dice aquí en el versículo 10 una vez más: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Entonces Eutico vuelve a resucitar, regresa a la vida y se levanta, ¿verdad? Y yo me identifico un poquito con esto, con la historia de Eutico. ¿Por qué les digo esto? Porque hace casi 2 meses atrás yo estaba a punto de morir. En verdad, no le estoy mintiendo. Yo estaba a punto de morir. Y ya me estaba despidiendo de mis hermanas. Pero cuando estaba orando en mi cuarto, sentí un ataque de parte del enemigo, que Dios lo reprenda. Este ataque, un ataque espiritual, un ataque maligno, diabólico. Sentí que esos dardos me llegaron fuerte a mi corazón, a esta operación que tuve recientemente, ¿verdad? Y yo pensé de que iba a morir en esa tarde, porque recuerdo que fue un jueves o un viernes por la tarde, que recuerdo que ya se me estaba acabando la respiración, el aire, y el corazón me estaba latiendo de una manera muy rara, y pensé que en ese momento Dios ya me estaba llamando. Y en ese momento le dije: Señor, ayúdame, fortaléceme, dame fuerza, Señor. No entiendo, Señor, pero no sé qué hacer. Y empecé a orar, a clamar a Dios, ¿verdad? Llorando delante de Dios. Y recuerdo que le dije a mi hermana: voy a ir al hospital a chequearme, a ver qué sucede con esta operación, ¿verdad? Y mi hermana dice: tranquilo, te voy a llevar al hospital entonces. Y hermanos, cuando yo llego al hospital, les explico a las enfermeras, les digo que ya había tenido una operación reciente del corazón, y ellos de inmediato me atendieron, me tomaron rayos X del corazón, de mi cuerpo, ¿verdad? Y recuerdo que pasé ahí por lo menos unas 3-4 horas o más, 5 o 6 horas. Y recuerdo que en esa noche, por ahí como a las 9 de la noche, me llamó uno de los doctores que estaba revisando las rayos X de mi cuerpo, de mi corazón,
y recuerdo que me llamaron y entré en un cuarto. Ahí estaba yo solo y no entendía por el proceso que estaba pasando en ese momento. Pero cuando estaba en ese cuarto le decía: Señor, ¿será que ya me estás llamando, Señor? ¿Será que ya es tu tiempo? Es mi tiempo, Señor, de partir de esta tierra, Señor. Quiero estar listo y preparado. Quiero, Señor, darte las gracias, Señor. Y un poquito triste porque yo, humanamente, cuando uno va a morir, no se quiere morir. ¿O sí? La mayoría de nosotros que estamos aquí, si le pregunto a usted: ¿quiere morir mi hermano, mi hermana? Yo creo que la mayoría de nosotros va a decir que no. ¿Por qué? Porque todavía tiene que alcanzar sueños, ¿verdad? Quiere estar con la familia, quiere alcanzar cosas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en ese cuarto, triste y hablando con Dios en mi mente, en mi corazón, no entendiendo el plan de Dios y el propósito de Dios que Dios tenía hacia mí, ¿verdad? Y en ese cuarto meditando, y de repente estaba llorando un poquito en mi corazón, ¿verdad? Y de repente escucho una voz, no una voz audible, pero una voz que me habla a mi corazón, a lo más íntimo de mi corazón, de mi alma, de mi ser, y me dice: hijo, regresa a la tierra, sigue predicando mi palabra, no te detengas porque tienes que aún predicar mi palabra. Mis hermanos, le doy gloria y honra al Señor porque nuestro Dios es real y poderoso. Por eso les digo, mis hermanos jóvenes, que Dios es real y poderoso. Él tiene poder, Él resucita muertos, Él tiene poder, Él tiene la última palabra. Oh, mi hermano, mi hermana que estás en la cama llorando, quizás he perdido la esperanza, pero déjeme decirle, mi hermana, que Dios todavía tiene la última palabra. No son los médicos, no son los doctores, no es las pastillas, no es nada ni nada en esta tierra, sino que Cristo Jesús tiene la última palabra. Él tiene la última palabra, y cuando Él nos llama es porque es su tiempo. Pero no era el tiempo de Eutico morir en ese momento, porque cuando Eutico cae, de repente cae y quizás dijo: bueno, ya voy a morir, ¿verdad? Pero no era el tiempo de Eutico. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí más adelante nos dice que, versículo 11: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Nuestro Dios es un Dios soberano, poderoso. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue sanando enfermos, sigue haciendo obras que nosotros no entendemos, porque la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Entonces en el versículo 11 añade diciendo: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, leyendo yo esta historia de Eutico, Dios me enseñaba que no era una coincidencia que Eutico, este joven, estuviese allí. No era una coincidencia, era un plan, era un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de planes y propósitos. Entonces, cuando Eutico es resucitado, ¿verdad?, regresa a la vida, recobra sus fuerzas y se levanta, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando este joven resucita, la vida de este joven, cambió. Porque cuando alguien tiene una experiencia real con Dios, joven, cuando tú tienes una experiencia real con Dios, en cualquier situación que te encuentras, Dios se manifiesta de una manera muy especial. Y empiezas a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, a un Dios real y verdadero.
Lo que yo te cuento, mi hermano, mi hermana, no son historias, porque yo no he vivido historias, he vivido la realidad. Y cuando uno vive algo, que ha atravesado algo, puede testificar con poder, con convicción, de que ese Dios a que le servimos es un Dios real, poderoso, es un Dios magnífico, soberano, poderoso, el Rey de gloria, el Dios todopoderoso, el mismo Dios que resucitó a Eutico y a muchos muertos, a Lázaro. Es el mismo Dios a quien servimos tú y yo. Es el mismo Dios que tiene poder. El poder de Dios nunca ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Pero no fue una coincidencia que este joven estuviese ahí, porque Dios quería usar la vida de Eutico. Y cuando este joven resucita, y yo estoy seguro que cuando este joven resucita, testificó a las personas que lo rodearon a él. ¿Sí está conmigo? Porque cuando alguien atraviesa algo difícil y Dios hace algo en la vida de esa persona o de ese creyente, ¿verdad? En mi caso, Dios hizo algo maravilloso, algo precioso, de lo cual estoy tan agradecido con Dios. Y le digo: Señor, dame fuerzas para predicar tu palabra, Señor, con poder y autoridad. Las almas se salven, Señor, que las almas vengan a tu reino, Señor. Y yo creo que cuando Eutico resucita, yo creo que Eutico empezó a testificar, a darle gloria a Dios, a decir: miren, el Dios a quien servimos, al Dios de Pablo, ese Dios me resucitó. Entonces ese joven quizás empezó a testificar a las personas de su muerte, de cómo Dios lo resucitó, ¿verdad? Porque este joven resucita. Y yo no creo que este joven se quedó ahí con los brazos cruzados, sin abrir su boca. Empezó a decirles a las personas, sus vecinos, quizás a sus familiares, que él murió en ese instante, pero él fue resucitado por el poder de Dios. En sí no era Pablo sobre él, sino que era Dios a través del apóstol Pablo, glorificando su nombre. Amén. Entonces, por eso les digo, mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, jovencitas, ya voy terminando, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Tú no sabes de cómo Dios te puede usar, a dónde te quiere usar Dios, cómo te puede usar Dios, cuáles son, qué es lo que Dios tiene para tu vida. Pero déjame decirte que el Dios de Eutico, que lo resucitó de la propia muerte, porque este joven murió y las personas que estaban con él ya lo miraron muerto, porque según aquí dice que lo levantaron muerto. Pero no era el tiempo de Eutico, era el tiempo de Dios, y sigue siendo el tiempo de Dios. El Dios a quien servimos es un Dios real y poderoso. Él es un Dios soberano, Él es un Dios grande. Y yo me admiro de lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es un Dios que tiene planes y propósitos para tu vida, joven, jovencita. Y yo creo que este joven Eutico empezó a testificar a muchos. Empezó a decir: Dios es un Dios de poder. He visto la gloria de Dios, he visto el poder de Dios, he visto cómo Dios me resucitó. Ahora quiero servirle, ahora quiero honrarlo, ahora quiero agradecerle. Ahora, ¿qué puedo hacer, Señor? Quizás digo Eutico, y quizás empezó a avisarles a las personas, ¿verdad? Miren, caí del tercer piso y morí, pero ahora estoy vivo. Resucité para la gloria y honra del bendito nombre de Cristo Jesús, porque ese Dios es un Dios de poder, de milagros. Es un Dios que todavía se glorifica de una manera muy especial. La escritura nos dice en Juan capítulo 11 versículo 25, si gusta ir ahí a Juan capítulo 11 versículo 25. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle,
pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. ¿Cuántos días ya tenía Lázaro de haber muerto? 4 días. Y cuando Lázaro muere, dice que Jesús no llegó de inmediato, sino que se tardó un poquito más, ¿verdad? Y en el versículo 17 nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, cuando alguien ya muere, ya tiene 4 días, es porque ya murió. Ya no hay esperanza, ni los médicos, ni los doctores, ni los mejores cirujanos, ni nada de este mundo puede levantar a un muerto. Solamente Cristo Jesús, el poder de Dios, al Dios a quien servimos, a ese Dios que todavía hace milagros. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para Marta y para María pensaron de que Lázaro había muerto, ya no había esperanzas. Pero me asombra que Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llegó tarde a la vida de Eutico. Llegó en el preciso momento cuando quizás se había perdido toda esperanza, ¿verdad? Pero aquí en la historia de Lázaro, Marta y María estaban tristes porque su hermano Lázaro ya había muerto, ya tenía 4 días. Pero Cristo Jesús, que es un Dios de propósitos, de planes, grábate bien este joven. Si algo quiero que te lleves en esta noche en tu corazón, es de que Dios es un Dios de planes y propósitos. Dios es un Dios cual opera como nosotros no nos imaginamos, cual obra como nosotros no sabemos cómo, ¿verdad? Entonces Marta y María pensaron de que ya habían esperado toda esperanza, mas para Jesús no. Él tenía la última palabra. Él sigue siempre teniendo la última palabra. Mi hermano, mi hermana, quizás tú estás en la cama de dolor, sufriendo. Ahí donde estás, mirando este programa, déjeme decirte que Dios tiene la última palabra. Yo sé que Dios le está hablando a alguien esta noche. A una hermana quizás, a un hermanito quizás ya no pueden hallar qué hacer. Pero nuestro Dios todavía tiene el control del cielo y de la tierra, del universo, del sol, de las estrellas, de las galaxias, de la tierra, del infierno. Él tiene el poder de todo. Él es un Dios de poder, de milagros. Gloria a Dios. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
El mismo Dios manifestado en carne llega ahí donde están Marta y María, ¿verdad? Cuando se había perdido toda esperanza. Y más tarde sucede de que cuando Jesús invoca, clama el nombre de Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro resucita de esa tumba, de esa muerte, y sale. Y los judíos que estaban ahí se quedaron admirados del poder de Jesús. Y ese mismo poder que levantó a Eutico fue el mismo poder que resucitó a Lázaro. Porque nuestro Dios, mis hermanos, todavía sigue haciendo milagros, sigue teniendo poder, sigue haciendo obras maravillosas. Póngase sobre sus pies en esta noche.